Hola, bienvenidos de nuevo a su clase de Ingeniería de Datos. Seguimos con el tema de Azure y recapitulando un poco, hemos creado un storage account que volvimos un lago de datos en el cual colocamos un archivo JSON y desde Synapse Analytics pudimos consultar los datos de ese archivo JSON, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos que nosotros quisiéramos visualizar esos datos dentro de un data warehouse, es decir, queremos visualizarlos propiamente ahora sí dentro de un data warehouse y lo queremos hacer todo en SQL, ¿sí? Como la forma tradicional de siempre. Entonces, para eso, Azure también nos proporciona bases de datos, ¿sí? Y esas bases de datos que proporciona Azure pueden estar en SQL, ¿sí? De hecho, hay un servicio, un recurso de Azure que se llama SQL Database. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento precisamente es crear una base de datos dentro de ese SQL Database en donde más adelante, vamos a poder depositar los datos de esta API, como los vimos hace un rato en Synapse Analytics, los vamos a poder colocar ya propiamente dentro de esta tabla estructurada, tabular, los podemos colocar allí. Eso va a ser más adelante, pero en este momento lo que nos va a ocupar es crear el recurso de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para crear un recurso de una base de datos, recuerden que una base de datos siempre está dentro de un servidor. Es decir, jerárquicamente el servidor está arriba y abajo está la base de datos. Y abajo están las tablas de la base de datos. ¿Listo? Entonces, como tenemos que seguir ese orden jerárquico, pues lo primero antes de crear una base de datos es crear el servidor que va a contener esa base de datos. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a ir aquí a crear un recurso. Y por aquí vamos a colocar SQL Server. Entonces miren que aquí le damos SQL Server, ¿sí? Y vamos a colocar SQL Server Logical Server que está por acá. ¿Listo? Y le vamos a colocar crear un recurso. Listo. Entonces aquí aparece un Resource Group. Ese Resource Group es un Resource Group que tiene ahí como por default, pero recuerden que lo vamos a asociar a UDB, Ingeniería de Datos. Entonces lo cambiamos allí. ¿Listo? Entonces aquí aparece el nombre del servidor. Recuerden que estos nombres son únicos y demás. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el nombre del servidor propiamente hablando. Entonces este servidor se lo podemos llamar, por ejemplo, SQL Server, UDB, clase Cloud, y ahí va a verificar que el nombre sea único y demás. Recuerden que los nombres son únicos, así que no pueden usar exactamente el que yo estoy colocando aquí. Le pueden poner un número, el nombre de ustedes, adicional, o sea, clase Cloud, Héctor, clase Cloud, Camilo, el nombre que a ustedes les parezca, ¿vale? Fíjense que acá la locación me está diciendo que yo no tengo acceso para crear servidores en esa locación, ¿cierto? Ya me lo está diciendo como no, en esta no puedes. Entonces les recomiendo ahí que lo cambien a WestUS 2. ¿Listo? Acá lo pueden colocar en el método de autenticación, le pueden colocar SQL y Microsoft Entra ID Authentication. Entonces lo pueden colocar por acá. ¿Listo? Y acá le va a pedir que coloquen un server admin login, ¿cierto? Aquí pueden setear el propio de ustedes, o sea, pueden setear el propio de Entra ID o pueden colocar uno, ¿cierto? Listo, aquí le pueden dar en Set Admin y aquí se pueden buscar a ustedes mismos. En este caso yo me voy a buscar a mí mismo para que yo sea el administrador de ese servidor con el correo de la universidad. Tiene que cuando le doy ahí, pues ya ahí seteé que yo, Héctor.pulido@udb, soy el administrador de ese servidor. Y acá podemos colocar un nombre y un password también para que sea administrador. O sea, pueden haber dos administradores, tanto mi correo, o sea, con Entra ID de Microsoft, como uno ya propiamente colocarlo allí. Entonces le voy a poner admin user. Le puedo colocar aquí admin user y aquí un password. Recuerden que el password tiene que tener cierta seguridad y tiene que cumplir con los criterios que allí están señalados, ¿vale? Listo, admin user y un password. Y setear
setearnos a nosotros mismos como administradores. ¿Listo? Listo. Entonces allí lo pueden colocar. Pueden ir acá a la pestaña Networking. Les recomiendo encarecidamente que vayan a la pestaña Networking y acá donde dice reglas del firewall, le van a colocar que permita que los servicios de Azure y los recursos accedan a este servicio. Entonces, es importante que habiliten esta opción porque si no, cada uno de los servicios, recursos, fuentes de datos y demás a los que ustedes quieran conectar este servidor de base de datos, tienen que ir y permitirlo dentro de las reglas del firewall. Esto, digamos, es la regla recomendada, o sea, la buena práctica dice que en realidad no deberíamos habilitar que todos los recursos de Azure y todos los servicios de Azure puedan acceder a nuestro servidor de base de datos. En realidad la buena práctica dice que no, y por eso viene por default el no. Pero académicamente, pues vamos a habilitarlo porque pues es importante que todos los recursos que vayamos a conectar, pues los podamos conectar de manera sencilla. Cuando no se habilita esta opción, tenemos que ir a cada uno de los recursos y sacarle la IP y dentro de las reglas del firewall permitir no solamente esta IP, sino el rango de IPs que pueden tomar estos recursos. Eso puede ser un poco dispendioso y puede alargar un poco la explicación de esta clase, ¿vale? Pero quiero que tengan en cuenta que la buena práctica es que no todos los recursos y servicios de Azure puedan acceder a nuestro servidor de base de datos y que cada uno de estos los tengamos que setear dentro de las reglas del firewall. En este caso, vamos a permitir que todos accedan todos los servicios y recursos de nuestro Azure, es decir, de nuestro tenant, ¿cierto? Vivan y puedan convivir con nuestro servidor de base de datos. Entonces ahí en networking lo habilitan a Yes. ¿Listo? Es eso, todas las demás opciones las pueden dejar ahí por default y en revisar y crear le van a dar acá y él ya va a habilitar aquí la opción de crear. Entonces le van a dar a crear y él ya va a empezar a crear el servidor de base de datos. Recuerden, el servidor para poder después crear la base de datos que también ya la vamos a crear. Entonces ahí ya está validando que todo esté correcto, tanto la región como el nombre y demás validaciones que tenga que hacerse. Ahí nos ocupa solo esperar. Vean que por acá están saliendo una serie de mensajes de que está creando, de que está intentándolo y demás. Como siempre, vamos a esperar un momento a que el recurso se cree. Listo. Ahí ya está creado el recurso. Miren que aquí aparece ir al recurso. Ahí podemos ir al recurso. Y se van a fijar que ya tengo un SQL Server, un recurso de SQL Server creado dentro de Azure, al cual podemos asociarle luego una base de datos, ¿vale? Acá pueden ir y explorar incluso todas estas opciones. Específicamente pueden ir aquí a la de Security y aquí en Networking entran aquí a Networking y ustedes pueden asociar la IP de la máquina en la que están trabajando en este momento. Entonces miren que aquí en reglas del firewall, aquí era donde les decía que se debían configurar cada uno de los otros servicios para poder acceder a esos servicios desde este SQL Server, pero es importante que al menos habilitemos la de la máquina local. Entonces miren que aquí dice agregar tu client IPv4 address actual, entonces le pueden dar allí y aquí va a habilitar la IP de mi máquina, ¿vale? Ahí le dan agregar y le dan save. Listo. Ahí ya quedó habilitada. Aquí dice que ha sido exitoso. ¿Listo? Entonces con eso ya se pueden devolver, se pueden salir
y vamos a ir otra vez a crear un recurso, pero recuerden que ahora vamos a crear la base de datos y la vamos a asociar a ese servidor. Entonces aquí en buscar le pueden dar al SQL Database. ¿Listo? Entonces miren que por acá está el SQL Database. Este es el que vamos a ocupar. Le van a dar allí y le van a dar acá en crear. ¿Listo? Listo. Entonces acá van a asociarlo al grupo de recursos de UDB Ingeniería de Datos, ¿sí? Y aquí en Database Name, pues vamos a colocar el nombre de la base de datos que nosotros queremos darle. Entonces vamos a ponerle SQLDB, SQLDB, UDB, clase Cloud, y miremos si está disponible. Recuerden, los nombres de los recursos tienen que ser únicos en el mundo, así que no pueden usar ese, sino que tienen que darle un algo más que los diferencie a cada uno de ustedes, ¿vale? Miren que dentro de los servers, aquí aparece justamente el que ya creamos, el SQL Server UDB Clase Cloud. Ese es el servidor al cual se va a asociar esta base de datos. Eso ya está creado. ¿Listo? Entonces, ahí ya la pueden elegir. Si no está ahí por default, que miren que a mí se me colocó por default, pues la eligen y ya. ¿Listo? Fíjense en esto importante, y es que con las configuraciones que en este momento tiene, miren que acá dice que va a haber un costo estimado de $372,97 mensuales. Nosotros tenemos que obviamente bajar ese costo con las configuraciones que vamos a hacerle, porque ni siquiera nos alcanzan los $100 que tenemos. Es importante, y vuelvo y recalco, que sepan que entre más robusto y entre más sólido pongamos los recursos, pues más van a valer, ¿sí? Aquí en Azure tenemos la opción de escalar horizontalmente, ¿sí? Y es decir, y lo podemos hacer autoescalado, es decir, que los recursos entre más se les pida, pues más nos den, y entre menos se les pidan, pues también se autoescalen para arriba y para abajo, ¿vale? Esas son configuraciones un poquito más avanzadas que se pueden hacer dentro de Azure, pero es importante que sepan que incluso uno puede colocar que un recurso de determinado tamaño, pues entre más se les solicite cuando esté súper saturado, pues se aumente y se disminuya proporcionalmente. ¿Listo? Pero pues eso no va a entrar dentro del alcance de esta explicación. Bueno, entonces, acá vamos a dejar estas opciones que tenemos por acá. Y fíjense que aquí donde dice cómputo más almacenamiento, aparece una opción de configurar base de datos. Entonces le vamos a dar allí. Le vamos a dar allí. Y acá en esto es lo que más está costando en este momento. Vamos a elegir la opción Basic, ¿vale? Entonces vamos a elegir esta opción de Basic. Y acá podemos dejar el tema de las DTUs, ¿sí? Y el tema del tamaño máximo lo podemos dejar así como está aquí. Entonces, lo podemos dejar en 2 gigas, así tal cual. O sea, lo importante es que elijan la opción de Basic, ¿vale? Entonces lo colocamos allí y miren cómo el costo bajó inmediatamente. Esa es una base de datos que vamos a usar para la academia, para este ejercicio. Entonces aquí le podemos dar en Apply y ya quedó configurado acá, y miren cómo acá de una vez bajó el costo a 4,90. Acá la redundancia vuelve y juega, podemos dejarla en local por ser un tema académico. ¿Listo? Vale. Pues miren que ahí ya está configurado. Estas opciones que tenemos por acá, bien las podemos dejar así tal cual como aparecen allí. ¿Listo? Así las podemos dejar. Vamos aquí a Review más Create. Recuerden que es importante que aparezca aquí 4,90. ¿Listo? Y le vamos a dar crear. Entonces ahí estamos creando la base de datos asociado al servidor que ya habíamos creado. Entonces acá, nuevamente, lo único que nos ocupa es esperar.
Listo. Entonces ya el recurso está creado. Aquí podemos ir al recurso como tal y ya tenemos configurado nuestro recurso asociado a nuestro servidor. ¿Vale? Listo. Con eso terminamos este video. En el siguiente video lo que vamos a hacer es dentro de SQL Server Management Studio vamos a crear la tabla que va a recibir los datos que vienen desde nuestra API. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.